En la cena de Pascua me dijeron que no era parte de la familia, que solo servía como cajero automático. Todos rieron, hasta que dejé de pagarles todo. Ese día aprendieron que burlarse del que sostiene la mesa tiene un costo que nunca imaginaron. Mi nombre es Diego, tengo 34 años y desde hace una década, soy el que todos en la familia consideran el que salió adelante. Abrí mi propio negocio de sistemas back comerciales apenas salí de la escuela técnica, a los 22 años. Durante años trabajé jornadas interminables, construyendo mi cartera de clientes, aprendiendo la parte administrativa y guardando cada dólar posible. Ahora tengo un equipo de 12 técnicos, contratos con media ciudad y un ingreso anual que ronda los $180.000 después de gastos. Nada mal para alguien que pasó la primera parte de su adultez metido en áticos bajo el calor insoportable de Texas, mientras mi hermano mayor cursaba un MBA. Mi hermano, Rodrigo, 37 años, siguió el camino tradicional, universidad, título en negocios, empleo estable en un banco regional, matrimonio con su novia de la universidad, Camila, y 3 hijos antes de cumplir los 30. Su vida parecía un catálogo, casa impecable, perro perfecto, minivan reluciente. El problema era otro, Rodrigo jamás supo manejar su dinero. Ganaba bien, pero vivía justo al borde, siempre estirando cada centavo más allá de lo prudente. La hipoteca era absurda porque la ubicación era irreemplazable. Camila no trabajaba porque los niños la necesitaban, pero aún así tenían servicio de limpieza, alguien que cortaba el césped, y ordenaban comida a domicilio casi a diario. Mientras tanto, yo conducía una camioneta de 6 años que funcionaba sin problemas, vivía en una casa modesta que terminé de pagar hace 3 años, la mayoría de los días, llevaba mi almuerzo desde casa. Prioridades distintas, supongo. Todo se complicó hace unos 7 años, cuando Rodrigo perdió su trabajo debido a una reestructuración en el banco. Estuvo 4 meses desempleado y sus ahorros se evaporaron en cuestión de semanas. En poco tiempo aparecieron los avisos del banco, las tarjetas de crédito saturadas y la amenaza de perder la casa. Mis padres me pidieron ayuda solo por un tiempo. Acepté. Somos familia, ¿no? Le entregué un cheque por $8.000 para cubrir la hipoteca y el auto, con la promesa de que me pagaría cuando encontrara empleo. Esa devolución nunca llegó. Y eso fue apenas el inicio. Con el tiempo siguieron más solicitudes, a veces él, a veces mis padres, otras veces Camila con lágrimas en los ojos y los niños como justificación. Pagos para frenos dentales, $3.200, reparaciones del auto, $2.400, regalos navideños cuando, ese año era difícil, $1.500, una temporada completa de béisbol para su hijo del medio, $4.800. Cada petición venía acompañada del eterno solo esta vez. Yo llevaba una hoja de cálculo, porque no soy ingenuo. En 7 años terminé desembolsando $47.600. Nunca recibí un solo centavo de vuelta. Al principio no me molestaba. Yo podía cubrirlo y ellos lo necesitaban. Pero las emergencias se transformaron en caprichos, los agradecimientos desaparecieron y las expectativas crecieron. Rodrigo dejó de preguntarme y empezó a decir ¿puedes encargarte? Y las bromas comenzaron. En cada encuentro familiar surgían comentarios sobre mi supuesto vida sin responsabilidades, que si tenía demasiado dinero libre, que si debería compartir, que si era el cajero automático de la familia. Incluso Rodrigo soltaba frases como, cuando necesitas algo, ahí está Diego, nuestro ATM favorito. Todos reían. Yo sonreía para evitar conflictos, pero el cansancio se acumulaba. La hipocresía me quemaba. Cuando Rodrigo compró un SUV de $60.000, nuevo, con cuero y techo panorámico, nadie dijo nada. Cuando Camila publicó fotos de sus vacaciones en Florida, nadie cuestionó cómo lo pagaban. Pero cuando mencioné que quería hacer un viaje de pesca a Alaska, mi madre me preguntó si era realmente necesario, considerando que Rodrigo posiblemente requeriría ayuda en los próximos meses. El mensaje era evidente, mi dinero era de todos, pero el suyo era exclusivamente suyo. Y entonces llegó la cena de Pascua. Éramos unas 15 personas reunidas en casa de mis padres. Todo parecía normal, conversaciones típicas, niños corriendo, mi padre quejándose del golf. Había llevado flores para mi madre y una botella de sidra sin alcohol. Nada fuera de lo común. Durante la cena, los planes de verano se volvieron tema central. Mi tía habló de un rancho en Montana, mi primo de un crucero a Alaska, y Rodrigo mencionó que habían inscrito a los niños en un campamento de verano enfocado en tecnología. Camila, muy tranquila, comentó el costo, unos $4.500 por niño. Con 3 hijos, eran $13.500. Es una inversión en su educación, dijo con soltura. Lo que no mencionó fue que 2 semanas antes Rodrigo me había pedido ayuda para costear esas actividades. Yo había evitado responder de forma concreta.
Fue entonces cuando Camila, mirándome directamente, dijo la frase que encendió todo. Tú no eres realmente parte de esta familia. Eres solo el cajero automático. Los demás rieron. Todos, menos yo. Y ese fue el momento exacto en que decidí que el cajero automático estaba oficialmente fuera de servicio. Aparentemente, ya habían inscrito a los niños sin consultarme. Fue justo entonces cuando mi padre hizo el comentario que terminó revelando todo lo que había estado oculto durante años. Diego, estás muy callado por allá. ¿No tienes planes propios para el verano? Preguntó, como si realmente esperara una respuesta diferente a la de siempre. Nada especial, respondí. Seguramente trabajaré en la casa, quizás salga a pescar por aquí cerca. Rodrigo soltó una carcajada exagerada. ¿Pesca otra vez? Vaya, sí que sabes divertirte. Mientras algunos de nosotros hacemos lo posible por brindar experiencias a la próxima generación. Y bueno, alguien tiene que financiar esas experiencias, intervino Camila, sonriendo con ese aire de suficiencia que siempre usaba cuando se creía ingeniosa. ¿No es así, Diego? La mesa entera pareció congelarse. Todos bajaron la vista a sus platos, como si de pronto el mantel fuera lo más interesante del mundo. ¿A qué te refieres? Pregunté con voz neutral. Camila giró el tenedor entre sus dedos y lo agitó en el aire, restándole importancia. Vamos, Diego, ya sabemos cómo funciona esto. No eres parte de la familia de la manera tradicional. No tienes hijos, no cargas con las mismas responsabilidades que nosotros. Tu papel siempre ha sido más financiero. Básicamente, eres el cajero automático de la familia. Lo dijo con una naturalidad que me dejó casi atónito. No sonó agresiva, solo segura de que tenía razón. Y el silencio que siguió lo confirmó. Incluso los niños en la habitación contigua parecieron bajar el volumen de sus juegos. Mi primo soltó una risita seca. Rodrigo se rió por lo bajo. Mi tío ocultó una sonrisa tras la servilleta. Mi madre murmuró un leve ay, pero también sonreía. Mi padre lucía incómodo, aunque no dijo palabra. Todos estaban riendo de mí. De que yo era el cajero automático familiar. No me reí. Simplemente dejé el tenedor a medio camino y observé el rostro satisfecho de Camila. Era solo una broma, añadió ella al notar mi expresión. No seas tan sensible. ¿Una broma? Respondí con calma. Entiendo. Pero no era una broma. Era la verdad disfrazada de humor para que nadie se atreviera a cuestionarla. Era el resumen de 7 años de expectativas silenciosas, dicho en voz alta sin pudor alguno. No eres parte de esta familia. Solo eres el ATM. Tomé un sorbo de agua. Mis manos no temblaban. Lo que sentía no era enojo, era una claridad absoluta, como si por fin hubiese entendido las reglas del juego en el que había participado sin saberlo. ¿Sabes qué? Dije, empujando ligeramente la silla hacia atrás. Acabo de recordar que mañana tengo un trabajo temprano. Tengo que preparar unas herramientas. Será mejor que me vaya. Mi madre protestó. Que faltaba el postre, que ni siquiera habíamos tomado café, que me quedara un poco más. Pero ya había tomado una decisión. Lo siento, mamá. El trabajo me espera. La besé en la mejilla, estreché la mano de mi padre y di un saludo general. Feliz Pascua a todos. Rodrigo me siguió hasta la puerta. Oye, Diego, no te lo tomes así. Ya conoces a Camila. Habla sin filtros. Sí, respondí mientras me ponía la chaqueta. Sé perfectamente cómo es. Pero seguimos contando contigo para lo del campamento, ¿no? La fecha límite para cancelar es la próxima semana, y bueno, pensamos que querrías ayudar. Es educativo, de muy buena calidad. Lo miré con detenimiento. Ese hermano al que había sacado de líos innumerables veces, que nunca había devuelto un solo préstamo, y que no abrió la boca cuando su esposa me llamó cajero automático frente a todos. Lo pensaré, respondí. Hasta luego. El trayecto a casa duró 20 minutos. En ningún momento me sentí furioso. Más bien analizaba todo como si estuviera revisando un sistema back defectuoso, rastreando la falla hasta llegar a la raíz. El problema no había sido el comentario. El problema era que Camila solo dijo en voz alta lo que todos pensaban. Y sus risas lo confirmaban. En casa abrí mi hoja de cálculo. 7 años, $47.600 prestados o regalados, un promedio de 6.800 por año, sin contar el tiempo, la disponibilidad y la carga emocional que siempre parecía ser parte del trato. Agregué una nueva línea, contribución proyectada al campamento de verano, $13.500. Luego la eliminé. El lunes por la mañana envié un mensaje a Rodrigo. Sobre el campamento. No voy a colaborar este año. Mucha suerte. Me llamó 5 minutos después. No contesté. Dejó un mensaje insinuando que debía haber algún malentendido y que necesitábamos hablarlo. No le respondí.
3 horas más tarde, Camila llamó. También evitó sonar agresiva, su mensaje era más melodramático. Que no era justo para los niños. Que ya estaban inscritos. Que faltaban solo 4 días para cancelar sin penalización. Que había sido un comentario sin intención. Tampoco respondí. Esa noche, Rodrigo apareció en mi puerta. Lo vi desde la ventana salir de su SUV costoso y acercarse decidido. Dejé que golpeara 3 veces antes de abrir. Tenemos que hablar, dijo. ¿Sobre qué? Sobre el campamento. Sobre tu mensaje. ¿De verdad no vas a ayudar? Me apoyé en el marco de la puerta. No, Rodrigo. Diego, vamos. Los niños están ilusionados. Ya se lo contaron a todos sus amigos. No puedes echarte atrás ahora. Nunca acepté. Me pediste que lo considerara. ¿Lo hice? Y la respuesta es no. Su cara comenzó a enrojecerse. Esto es por lo del domingo, ¿verdad? Por lo que dijo Camila. Ella ya se disculpó. Está muy afectada. Me llamó cajero automático. Todos rieron. Ahora, según ustedes, estoy actuando como tal, no entregando dinero. Suena coherente. No seas así. No castigues a los niños porque te ofendiste. Y ahí estaba. El verdadero movimiento, culparme por no hipotecar mi dignidad por el bienestar emocional de sus hijos, convertirlo en un asunto moral para manipularme. Los niños estarán bien, respondí. Puedes inscribirlos en el programa gratuito del centro comunitario. Hacen caminatas, manualidades, natación. Lo revisé. Se ve muy bien. No es lo mismo que el campamento STEM. Es un programa de primera categoría. Es por su futuro. Nunca pensé que una conversación tan simple pudiera terminar convirtiéndose en el punto de quiebre definitivo entre mi familia y yo. Todo empezó con una frase que solté sin levantar la voz, sin dramatismo, casi como una conclusión inevitable de años arrastrando lo mismo. Entonces deberías empezar a buscar cómo pagarlo tú. Rodrigo cambió su expresión de súplica a resentimiento de inmediato. Fue como ver una puerta cerrarse de golpe. Antes había llegado con una mezcla de desesperación y expectativa, convencido de que yo, como siempre, resolvería el problema. Pero al escuchar mi respuesta, sus ojos se enturbiaron. ¿Sabes cuál es tu problema? Me dijo con una dureza que parecía ensayada. Siempre has estado celoso. Te molesta que yo tenga una familia mientras tú estás solo. Te irrita que yo tenga a Camila, a mis hijos, una vida real, mientras tú te escondes en el trabajo. Esto es venganza, nada más. Una venganza pequeña, mezquina, porque estás amargado. Por un momento, pensé que estaba bromeando. Luego me di cuenta de que lo decía en serio. Y ahí fue cuando solté una risa, no por burla, sino por lo absurdo de que él creyera algo así. ¿Celoso de ti, Rodrigo? Pregunté, apenas conteniéndome. Me debes $47.600. Conduces un auto que no puedes pagar hacia un trabajo que apenas cubre tus gastos. Tu esposa me ve como una máquina dispensadora de dinero y tú lo permites porque piensas igual. Explícame qué parte de eso debería envidiar. Rodrigo parpadeó, confundido, como si le acabaran de hablar en otro idioma. ¿De dónde sacas ese número? Balbuceó. ¿Qué son esos 47.600? Del dinero que te he prestado en los últimos 7 años, respondí. Lo tengo todo documentado. Tengo un archivo completo, con fechas, montos, conceptos. ¿Quieres verlo? Vi cómo su cara se volvía pálida. Fue un segundo, pero bastó para entender que conocía la verdad tanto como yo. Eso fueron préstamos, ayuda cuando la necesitábamos, intentó justificarse. Dijiste que no había apuro, que te pagaríamos cuando pudiéramos. ¿Y cuándo pensabas hacerlo? Porque 7 años es bastante tiempo para siquiera intentar devolver algo. Rodrigo abrió la boca, buscando palabras que no encontraba, como un pez fuera del agua. Tuvimos dificultades, gastos, murmuró, como si eso fuera suficiente explicación. Sí, claro. Dificultades, repetí. Pero tuviste suficiente dinero para comprar una camioneta de $60.000. Suficiente para irte de vacaciones a Florida. Suficiente para pagar un campamento de verano de $13.500. Para lo único que nunca tuviste suficiente fue para pagarle a tu hermano el dinero que usaste para mantener ese estilo de vida. Me miró con furia contenida, pero también con algo que no esperaba ver, miedo. Finalmente, dijo. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a ser tan miserable? Voy a dejar de ser un cajero automático. Si eso te parece miserable, tendré que vivir con ello. No respondió. Se dio media vuelta, salió, y lo vi acelerar en su camioneta mientras yo permanecía en la entrada de mi casa sin sentir ni rastro de culpa. Era la primera vez en años que decía no, y en lugar de sentirme mal, me sentí libre. No pasó ni un día antes de que comenzaran las llamadas.
A la mañana siguiente, mi madre me llamó con tono preocupado, casi dramático. ¿Hablaste con Rodrigo? Preguntó sin saludar. Está muy afectado, y los niños están decepcionados. ¿No puedes reconsiderar? Esto no es tan serio como lo estás haciendo ver. Es solo dinero. La familia es más importante que eso. Si la familia fuera más importante que el dinero, le respondí con calma, no me estarías llamando para pedirme dinero. Su silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Por la tarde, llamó mi padre. Él siempre fue más directo, menos emocional. Quiero entender qué está pasando contigo, dijo de inmediato. Esto no se parece a ti. ¿Por qué este cambio tan brusco? Le expliqué exactamente lo mismo, 7 años prestando dinero sin ver nada de vuelta, soportando comentarios de Camila, escuchando risitas a mis espaldas, viendo cómo esperaban que yo cubriera los huecos económicos que todos ellos mismos creaban. Pero es tu hermano, insistió mi padre. Está pasando por un mal momento. Conduce un auto más nuevo que el tuyo, le respondí. No está pasando por un mal momento. Está gastando más allá de lo que puede. Eso no es justo, replicó. Él tiene hijos. Los hijos son caros. Los hijos son una decisión, papá. Él decidió tener 3. Yo decido no financiarlos. Mi padre soltó un gruñido frustrado. ¿Cuándo te volviste tan frío? Quizá cuando su esposa me llamó cajero automático y todos ustedes se rieron, dije. Ahí empecé a ver las cosas con claridad. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Ella no debió decir eso, pero estás exagerando. Puede ser, admití. Pero es mi dinero. Y tengo derecho a exagerar si quiero. Un día después, Camila, la misma que había soltado el comentario del cajero automático, apareció en mi lugar de trabajo. Llegó con una bandeja de galletas caseras y un discurso que evidentemente había practicado frente al espejo. Yo estaba en mitad de un sitio industrial, arrodillado revisando una unidad de aire acondicionado cuando ella se acercó. Sé que cometí un error, comenzó. Estaba estresada. No pensé antes de hablar. Pero no puedes castigar a los niños por algo que dije yo. Los niños no están siendo castigados, respondí sin levantar la vista. Simplemente no van a tener un campamento de lujo pagado por alguien que no es su padre. No es un lujo, insistió. Es educativo. Entonces inscríbelos en el programa gratuito del centro comunitario. Camila apretó la mandíbula. No es la misma calidad. Me puse de pie y la miré fijamente. Camila, voy a repetirlo para que quede claro, ya no voy a prestarle dinero a Rodrigo. Y ya no voy a ser el cajero automático de esta familia. Si quieres que tus hijos vayan a ese campamento, trabaja y págalo tú. Criar a 3 hijos ya es un trabajo, disparó, ofendida. Entonces sabes perfectamente lo costosas que son las decisiones, respondí. Y debes asumirlas. Se marchó sin llevarse las galletas. A partir de ahí, empezaron las llamadas de otros familiares. Mi tía, mi tío. Incluso un primo que apenas veía me llamó para apoyar, aunque su apoyo consistía en una tibia admisión de que sí, la broma del cajero automático había sido una falta de respeto, pero que todos se habían reído porque, bueno, todos se rieron. Agradecí la honestidad. Aunque hubiese llegado una semana tarde. Mientras tanto, Rodrigo estaba convencido de que cedería antes de que venciera la fecha límite para cancelar el campamento. No lo hice. Y cuando se dio cuenta, entró en pánico y pidió un préstamo personal con un interés del 12%. Mi madre me lo contó para despertar culpa. Tuvo que endeudarse porque no lo ayudaste, dijo indignada. Un préstamo con intereses. Pues debió cancelar la inscripción, respondí. O llevarlos al centro comunitario. Estás siendo cruel. Estoy siendo coherente, le dije. Y hay una gran diferencia. Ese verano fue extraño. Un silencio incómodo pendía sobre toda la familia, como si estuvieran esperando que yo pidiera disculpas por no dejarlos aprovecharse de mí. Nadie se disculpó, ni siquiera de forma superficial. Sin embargo, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Rodrigo publicó fotos de los niños en el campamento, escribiendo frases inspiradoras sobre invertir en el futuro de nuestros hijos. Ninguna mención al préstamo, al estrés financiero ni a la realidad de que había pedido dinero a un banco porque yo no iba a dárselo. Todo era fachada. Camila publicó un bolso de diseñador diciendo que se lo merecía por ser una madre tan dedicada. El bolso costaba $800, busqué la marca para comprobarlo. Mis padres se fueron de vacaciones a Colorado. Hoteles costosos, restaurantes elegantes, paseos en tren panorámico. Publicaban fotos diarias. Y en medio de ese viaje, mi madre me llamó otra vez. ¿Puedes prestarle algo de dinero a Rodrigo? Preguntó como si fuera lo más natural del mundo. Este mes está corto. No, contesté. Ahí fue cuando vi la verdad con claridad cristalina, todos gastaban sin medida y esperaban que yo cubriera las consecuencias.
Pero ya no. El golpe real llegó en agosto, cuando la camioneta de Rodrigo, la misma que no podía pagar, sufrió una falla total en la transmisión. No era un arreglo menor. No era algo que pudiera ignorarse. La reparación costaría $4.800. Comencé a sospechar que algo pasaba cuando recibí una llamada desde el taller mecánico donde habían remolcado el vehículo de mi hermano. Su voz sonaba tensa, casi al borde del pánico. Sé que las cosas entre nosotros están extrañas, empezó, pero realmente necesito ayuda. Sin el coche no puedo ir a trabajar. Esto es una emergencia. Respondí con calma. Suena complicado. ¿Y qué planeas hacer? Hubo un silencio breve, como si esperara que yo completara la frase ofreciéndole dinero. Pensé que, bueno, que tal vez podrías echarme una mano, dijo al fin. Sé que estás molesto por lo del campamento, pero esto es diferente. Esto sí es esencial. Rodrigo, hay opciones, respondí. Puedes usar un servicio de transporte, tomar el autobús, pedir compartir coche. La gente sin dinero de sobra encuentra soluciones así todos los días. No puedo ir en bus, protestó. Mi trabajo queda a 40 minutos. Entonces deberías haber mantenido un fondo de emergencia en vez de comprar una camioneta de $60.000. Esa camioneta es para la familia, replicó, ofendido. Necesitamos un vehículo donde entren los niños. Y aún así la compraste sin un ahorro para imprevistos. Eso no es una emergencia, es mala planificación. Tardó un par de segundos en responder. Entonces, ¿eso es todo? ¿Me vas a dejar tirado? No te estoy dejando tirado. Estás enfrentando las consecuencias naturales de tus decisiones financieras. Son cosas distintas. Pensé que éramos familia. Lo somos. Pero no soy un cajero automático. Ese papel me lo asignaron ustedes y ya estoy renunciando. Colgó sin despedirse. Tiempo después supe que pidió dinero prestado a mis padres para pagar la reparación de la transmisión. Como no tenían esa cantidad disponible, terminaron solicitando una línea de crédito hipotecario sobre la casa que llevaban 3 décadas pagando. Mi madre me llamó indignada. Tu padre y yo tuvimos que endeudarnos con la casa, me reclamó. Todo porque te negaste a ayudar a tu hermano en una emergencia. ¿Y por qué no pidió un préstamo personal? Pregunté. Ya tiene uno por lo del campamento. Su crédito está al límite. Entonces no debería haberse inscrito si dependía de mí para pagarlo. Le dije que no iba a cubrirlo. Esto es consecuencia directa de sus decisiones. ¿Cuándo te volviste tan cruel? Pensé en su pregunta. ¿Cruel? ¿O simplemente cansado de ser el que siempre sostiene a los demás? No soy cruel, mamá, respondí. Solo estoy dejando de dejarme usar. Eso es todo. Ella también me colgó. En septiembre llegó otro problema, la hija mayor de Rodrigo necesitaba una endodoncia urgente. Aun con el seguro, quedaban por pagar $2.300. Mis padres no podían ayudar, seguían pagando la línea de crédito. Así que Rodrigo terminó llamándome. Sé que vas a decir que no, comenzó, y sé que estamos mal, pero esto es por mi hija. Le duele muchísimo. El dentista dijo que si no se hace en 2 semanas podría perder la pieza. ¿Ya hablaste con los padres de Camila? Pregunté. Ellos ya nos ayudaron con lo del campamento. No puedo pedirles más. Entonces un plan de pagos con el dentista. Piden la mitad por adelantado. ¿Tarjeta de crédito? Maxeada. ¿Créditos médicos? Hay opciones. Hubo un largo silencio. Entonces de verdad no vas a ayudar, dijo finalmente. Te estoy ayudando diciéndote alternativas. Pero no voy a darte dinero. Ella es mi sobrina y tu hija. Encuentra la forma. Y la encontró, otro préstamo personal, con un interés peor que el anterior. Lo supe por mi madre, que llamó solo para decir que yo debía avergonzarme. Esa niña estaba sufriendo, me reprochó. Y tú no hiciste nada. Rodrigo sí hizo algo, respondí. Asumió la responsabilidad como padre, aunque fuera endeudándose. Eso pasa cuando no se ahorra y se gasta más de lo que se tiene. Las acciones tienen consecuencias. Para octubre, prácticamente era un fantasma en las reuniones familiares. Me seguían invitando, pero todos mantenían una distancia fría. Me saludaban con cortesía y nada más. Nadie preguntaba por mi negocio, mis proyectos o mi vida personal. Y, sorprendentemente, ese silencio me trajo tranquilidad. Mi empresa iba mejor que nunca. Sin el drenaje constante de rescatar a Rodrigo, pude invertir en mejores equipos, contratar otro técnico y empezar a competir por contratos comerciales más grandes. También tenía tiempo para vivir. Volví al gimnasio, hice un viaje de fin de semana a la montaña, y por primera vez en años, tuve cenas con amigos que no giraban en torno a obligaciones familiares. Descubrí que la vida es mucho más ligera cuando uno deja de cargar con los problemas que otros se niegan a resolver.
Al acercarse el día de Acción de Gracias, un primo me pidió reunirnos para tomar un café. Apenas nos sentamos, soltó. La familia está planeando una intervención. ¿Una qué? Una intervención por tu abuso financiero hacia Rodrigo. Así lo llama Camila. Dice que eres cruel a propósito y que tus decisiones están afectando a los niños. Me reí sin poder evitarlo. ¿Abuso financiero? Esa sí es buena. Lo sé, admitió él. Les dije que era absurdo, pero insisten. Quieren hablar contigo para reconstruir la confianza familiar y tratar tu supuesta obsesión con el dinero. ¿Mi obsesión? Según Camila, te la pasas llevando la cuenta de todo, que te molesta tener más ingresos que ellos y que no sabes soltar lo material. Lo miré incrédulo. He dado $47.600 en 7 años. Eso no es llevar la cuenta, es ser un banco. Estoy de acuerdo, pero esa no es la historia que se cuentan entre ellos. Cada vez que relatan lo ocurrido, la cantidad baja un poco más. En su versión, apenas ayudaste unas pocas veces y ahora estás chantajeándolos. ¿Y la intervención? ¿Navidad? Piensan acorralarte después de la cena para hablar de lo que realmente está pasando y convencerte de ayudar a Rodrigo a encaminarse otra vez. ¿Encaminarse? Él nunca estuvo encaminado. Mi primo se encogió de hombros. Solo te doy el aviso. Yo no pienso participar. Todo esto es una locura. Le agradecí la advertencia. Y tomé una decisión. No fui a la cena de Navidad. A la mañana mandé un mensaje a mis padres diciendo que no me sentía bien y que descansaría en casa. Les deseé una feliz Navidad. Mi madre llamó de inmediato. No contesté. En su mensaje de voz insistió en que la coincidencia era sospechosa y que debía estar presente porque la familia tenía algo importante que hablar conmigo. Exactamente lo que mi primo había descrito. Pasé la Navidad haciendo justo lo que me dio la gana, dormí hasta tarde, preparé un desayuno enorme, vi partidos todo el día, pedí comida china por la noche y hablé con un par de amigos. Fue, honestamente, una de las Navidades más tranquilas que he tenido. Las últimas vacaciones que tomé habían sido, sin exagerar, las más tranquilas que había vivido en años. Después de tanto tiempo sintiendo que mi vida giraba en torno a las crisis del resto, aquella escapada se había transformado en un respiro que ni siquiera sabía cuánto necesitaba. Me permití desconectar del trabajo, dejar de revisar correos y, lo más importante, poner una pausa consciente entre mi mente y los asuntos interminables de mi familia. El silencio y la calma eran tan raros para mí que casi había olvidado lo que se sentía tener un día entero sin tensiones externas. Pero esa sensación duró poco. Esa noche, alrededor de las 8, mi teléfono comenzó a vibrar con insistencia. Al principio pensé que tal vez se trataba de algún cliente con una emergencia o de una notificación aislada. Sin embargo, cuando la vibración se repitió una decena de veces en menos de un minuto, supe que algo estaba pasando. Abrí el teléfono y vi el grupo familiar explotando en mensajes, llamadas perdidas acumulándose, y notificaciones de voz que llegaban una detrás de otra como si hubiera ocurrido una tragedia. Lo irónico fue que la tragedia era yo. Incluso aunque había avisado que no asistiría, decidieron seguir adelante con una especie de intervención familiar sin mi presencia. Según lo que pude reconstruir por los mensajes, habían tenido una conversación extensa sobre mis supuestos problemas con el dinero. Al parecer, la narrativa era que yo estaba actuando de forma irresponsable al negarme a seguir sosteniendo las deudas de Rodrigo, y que, de alguna manera, sus líos financieros eran mi culpa por haberlo abandonado después de años de apoyarlo. El coro de mensajes se volvió repetitivo y manipulador con una velocidad admirable. Mi madre dejó un correo de voz cargado de decepción. Tuvimos una reunión familiar muy importante esta noche. Tienes que devolvernos la llamada. Esto no puede seguir así, dijo con esa mezcla de reproche y dramatismo que siempre utilizaba cuando quería corregirme sin llegar a gritar. Luego llegó un mensaje de Rodrigo, directo al punto, con su tono habitual de victimismo disfrazado de moralidad. Muy maduro de tu parte. Saltarte la Navidad. Se nota cuánto te importa la familia. Como si yo fuera el padre ausente de todos. A continuación, apareció el mensaje de Camila, que siempre encontraba una manera de maquillarlo todo con pasivo-agresividad. Tu sobrina preguntó por qué el tío Diego no vino. Le dije que estabas demasiado ocupado contando tu dinero. Espero que estés satisfecho. Su capacidad para usar a los niños como arma emocional era sorprendente. Mi padre también dejó su mensaje. Hijo, debemos hablar sobre tu comportamiento. Esto ha ido demasiado lejos. Llámame. No contesté nada. No valía la pena. En cambio, envié un solo mensaje al grupo familiar, simple, claro y contundente. No dejé espacio a interpretaciones. Ya que están tan preocupados por mi dinero y por cómo lo manejo, les aclaro lo siguiente: en los últimos 7 años le entregué a Rodrigo $47.600. No presté. Entregué.
Ni un solo dólar ha sido devuelto. Tengo un registro con fechas y montos, por si alguien quiere verlo. Dejé de hacerlo cuando me llamaron, cajero automático, en la cena de Pascua y todos rieron. No seguiré siendo tratado como una sucursal bancaria. Esto no se negocia. No es temporal. Es definitivo. Feliz Navidad. Después silencié el grupo y dejé el teléfono boca abajo, como símbolo de que ese capítulo estaba cerrado. A la mañana siguiente, revisé los mensajes acumulados. Predeciblemente, todos se quedaron sin argumentos reales y optaron por ponerse a la defensiva. Eso no es justo, escribió Rodrigo. Dijiste que podía devolverte ese dinero cuando pudiera. Estás distorsionándolo todo, agregó Camila. Siempre hemos estado agradecidos. Esto es muy doloroso, dijo mi madre. Estás rompiendo la familia por dinero. Te criamos mejor que esto, se sumó mi padre. Una tía añadió un mensaje tan innecesario como vago. Estoy decepcionada. El único mensaje que valió la pena leer fue de un primo. Bien hecho. Mantente firme. No respondía nadie. Con el inicio del nuevo año, la realidad finalmente alcanzó a Rodrigo. Él llevaba meses ignorando las señales, creyendo que siempre habría alguien, normalmente yo, dispuesto a rescatarlo cuando las cosas se salieran de control. Pero los préstamos personales con intereses abusivos no perdonan eternamente. A finales de enero me llamó llorando. Literalmente llorando. Apenas podía articular las palabras. No puedo seguir pagando las cuotas, decía entre sollozos. Estoy por perder la casa, el banco ya empezó los avisos, mis hijos van a tener que cambiar de escuela. Todo se está viniendo abajo. Por favor, necesito ayuda. No sé qué hacer. Escuché todo en silencio, y cuando finalmente pude hablar, lo hice con calma. Declárate en bancarrota. Busca un abogado especializado. Es un proceso difícil, sí, pero puede ayudarte a reestructurar deudas y conservar la casa. Te arruinará el crédito unos 7 años, pero te permitirá empezar de nuevo. Yo no puedo declararme en bancarrota. Es humillante. ¿Qué va a pensar la gente? La gente pensará que cometiste errores financieros y que los estás enfrentando como adulto. Solo préstame lo necesario para ponerme al día. Te pagaré, esta vez sí será diferente. ¿Lo juro? No, Rodrigo. Escúchame bien, no. Ya no. No es un tal vez más adelante, ni un si cumples estas condiciones. Es no. Definitivo. Ese capítulo terminó. Tienes que asumir tu responsabilidad. Pero no puedo. Entonces perderás la casa. Y aprenderás una lección muy costosa sobre vivir por encima de tus posibilidades. Cortó abruptamente. 3 días después, Camila me escribió para insultarme. Me llamó monstruo, egoísta, desalmado. Dijo que Rodrigo llevaba 2 noches sin dormir por culpa de mi crueldad. Que yo estaba destruyendo a su familia y arruinando la vida de sus hijos. La bloqueé sin dudarlo. A mediados de febrero ocurrió algo que terminó de sellar mi decisión de poner límites para siempre. Mis padres aparecieron en mi casa sin avisar, un domingo por la mañana. Entraron utilizando una copia de la llave que yo había olvidado que tenían. Cuando se fueron ese mismo día, cambié todas las cerraduras. Se sentaron conmigo con ese tono paternalista y moralizador que usaban cada vez que querían corregir mi comportamiento sin reconocer sus propios errores. Me dijeron que habían hablado con Rodrigo, con Camila, con mis tíos, y que todos coincidían en que yo estaba llevando esto demasiado lejos. Que sí, el comentario del cajero automático había sido de mal gusto, pero que yo estaba castigando a toda la familia por un desliz. Esto no es por un comentario, respondí. Son 7 años de ser dado por hecho. 7 años de ser valorado únicamente por lo que podía pagar. Me tomó demasiado tiempo ver lo enfermo que era eso. Estás siendo dramático, dijo mi padre con ese desdén habitual. ¿Dramático? Sumen el dinero. Recuerden cuántas veces fui el salvavidas. Ahora díganme qué recibí a cambio, excepto burlas. No hubo respuesta. Mi madre finalmente dijo. Sigues siendo nuestro hijo, y te queremos, pero nos duele en lo que te has convertido. Ya no eres el hombre generoso que criamos. Tienen razón. Ya no soy ese. Soy alguien que conoce su valor. Y ese valor no se mide por cuánto dinero regala ni cuánta irresponsabilidad financia. ¿Entonces eso es todo? Preguntó mi padre. ¿Vas a cortarnos? Estoy poniendo límites. Si no pueden respetarlos, entonces sí, supongo que es eso. Se marcharon sin mirar atrás. En marzo, Rodrigo finalmente se declaró en bancarrota. Perder la casa fue inevitable. En mayo ya estaban viviendo en un alquiler pequeño en un distrito más económico. Los niños tuvieron que cambiar de escuela, algo que según Camila fue una tragedia causada por mí, como si yo hubiera llenado sus tarjetas de crédito o los hubiera obligado a vivir por encima de sus ingresos.
Camila consiguió un empleo de medio tiempo por necesidad. Llevaba 10 años sin trabajar y aquello la golpeó con fuerza. Supe todo esto porque mi primo seguía actualizándome, aun cuando yo no pedía noticias. Pero la parte que más me llamó la atención fue enterarme de que Rodrigo me culpaba por todo. En su versión, yo lo había abandonado en el peor momento, lo había empujado a la bancarrota y había destruido su estabilidad. Convenientemente olvidaba mencionar que llevaba años gastando de manera compulsiva, ignorando advertencias y confiando en que siempre lo rescataría. Curiosamente, no me molestó que me pintara como el villano. De hecho, lo prefería infinitamente antes que volver a ser su cajero automático. Mientras tanto, mi negocio tuvo un año excelente, $250.000 de ganancia, 3 técnicos nuevos, una camioneta adicional. No era lujo, pero sí crecimiento. Empecé a salir con una mujer independiente, con metas claras, segura de sí misma, alguien que no me veía como un billetero con piernas. Mi vida, por primera vez en mucho tiempo, se sentía equilibrada. Un mes atrás recibí una carta escrita a mano. Era de Camila. El texto era largo y emocional, intentando mostrarse vulnerable. Hablaba de lo difícil que había sido todo para ellos, de lo mucho que Rodrigo había tratado de hacer las cosas bien, del sufrimiento de los niños, y de cómo lamentaba el malentendido del comentario del cajero automático. Sin embargo, al avanzar en la lectura, me di cuenta de que en ningún momento reconocía lo esencial, que mis límites eran válidos. Terminaba pidiendo reconciliación. Decía que los niños necesitaban a su tío, que la familia debía unirse, que ya era hora de dejar el pasado atrás. Pero no había una sola disculpa real. Ni una mención a los $47.600. Ni un reconocimiento a que durante años abusaron de mi generosidad. No respondí. En cambio, la enmarqué y la colgué en mi oficina. No por rencor, aunque tal vez un poco, sino como recordatorio. De que la gente puede tomar todo lo que les das y aún así culparte cuando decides dejar de dar. De que la familia no justifica el abuso. De que no es una frase completa. Y de que a veces lo más sano que puedes hacer por alguien es permitirle vivir las consecuencias de sus acciones. Actualización, 6 meses después. Nunca pensé que mi historia resonaría con tantas personas, pero varios pidieron un cierre, así que aquí va. Rodrigo y Camila se divorciaron. La combinación de la presión económica, la bancarrota y el hecho de que Camila tuvo que trabajar por primera vez en una década terminó por desgastar su relación. Según mi primo, discutían casi todos los días. Ella culpaba a Rodrigo por permitir que yo pusiera límites, y Rodrigo la culpaba a ella por el comentario del cajero automático, convencido de que ese momento lo había condenado todo. La ruptura fue caótica. Además de la bancarrota, ahora Rodrigo debe pagar manutención y pensión. Camila volvió a vivir con sus padres y trabaja a tiempo completo en una tienda que detesta. Mis padres intentaron contactarme después del divorcio. Querían que ayudara a Rodrigo en esta nueva etapa complicada. No respondí. Hace un mes asistí, por primera vez en más de un año, al cumpleaños de los hijos de mi primo. Era un evento familiar pequeño y quise estar ahí por ellos. Mis padres estaban presentes, Rodrigo no. Apenas hablé con ellos, pero en un momento mi madre me tomó del brazo y me llevó a un lado. Espero que estés feliz, me dijo. La vida de Rodrigo está destruida. Su matrimonio se acabó. Está luchando por salir adelante. Y tú solo lo observaste caer. Yo mantuve la mirada. No lo obligué a comprar un coche que no podía pagar. No lo obligué a inscribir a los niños en actividades que no podía costear. No lo obligué a tomar préstamos con intereses abusivos. Todo eso lo hizo él. Podrías haberlo ayudado, susurró. Lo ayudé durante 7 años. Después dejé de hacerlo. Y esto es lo que pasa cuando alguien vive desconectado de la realidad y deja de tener un salvavidas. Mi madre no dijo nada más. Se alejó sin mirarme. No hemos vuelto a hablar.